El Tapesco en el lugar de las Garcitas en el río Lempa. En este lugar del río Lempa, llamado Las Garcitas, se encontraba el Tapesco, que fue una obra extraordinaria y de admiración. Construido de madera e instalado en el cauce del río Lempa. El Tapesco facilitó la pesca ya no solamente con el uso de atarrayas, trasmayos, toriles de madera, de piedra o de otras formas, permaneciendo ahí hasta finales de los años 70. El material a utilizar únicamente fue la madera, en donde parte de su construcción estaba sumergida en el agua, enterrada en el suelo y acuñada con fuertes piedras, y el resto asomaba a la superficie como un cercado que cubría de lado a lado hasta llegar a la orilla. El Tapesco fue un sitio de atracción en donde a muchas personas nos gustaba permanecer ahí y nadar en las fuertes corrientes del agua, para luego llegar al Tapesco, que estaba construido en el centro del río, y descansar ahí o ver cuando caían los peces que eran atrapados. Recuerdo que en ese tiempo unos extranjeros visitaron el lugar y estando ahí caminaron unos cuantos metros hacia abajo por la orilla del río hasta llegar a unas lajas más próximas al Tapesco. Y desde ahí lo observaron detenidamente. A los extranjeros que visitaban este lugar les causaba mucha admiración y preguntaban cómo lo habían construido y cómo se realizaba la pesca. Hubo una ocasión que al Tapesco cayeron 2 grandes peces marinos llamados robalos y medían como 1 metro de largo. Sus escamas plateadas y tenían una línea de color negro en cada parte lateral, casi desde la cabeza hasta las aletas. Y su carne y la sopa era tan deliciosa. Yo vi los robalos colgados de la viga cuadrada de madera del corredor de la casa de Don Goyo, quien era uno de los propietarios, y en su turno tuvo la suerte que cayeran estos 2 grandes peces. Los robalos cayeron al Tapesco durante la noche anterior, mientras caía una moderada lluvia que puso turbia el agua del río, volviéndose más propicio para la pesca. Según algunas opiniones de la gente, se imaginaban que la mancuerna de robalos era una pareja de novios por haber caído los 2 al mismo tiempo, siendo uno más grande y el otro más pequeño, y que por andar acariciándose en la poza fueron sorprendidos por la corriente y arrastrados hacia el Tapesco, en donde quedaron atrapados sobre las varas de madera, no sumergidas en el agua, y ahí ya no podían nadar ni tener la posibilidad de romper las atarrayas con las cortantes sierras que tenían cerca de sus agallas, según ocurría algunas veces cuando se pretendían atrapar y se escapaban rompiendo la atarraya e implicando para el pescador tener la tarea de remendarla. Yo ese día muy de mañana, estando en mi casa, escuché que decían: Don Goyo tiene en la casa 2 grandes robalos y los tiene guindados de la viga del corredor, y casi topan al suelo y cayeron anoche en el Tapesco, continuaban diciendo. Cuando en el río caían las tormentas, la pesca siempre era buena,
y se cazaba toda clase de peces tales como el tepemechín, la lisa, el robalo, el roncador, la palometa, los bagres, los chacalines, los jureles, los camarones, los cacaricos, y entre las más recientes las tilapias y el guapote tigre. Las guabinas eran otro de los peces que abundaban en el río Lempa y se pescaban con la atarraya. Su piel era sumamente resbalosa y que al atraparlas con las manos fácilmente se escapaban, y no sé si existen en la actualidad en los ríos de agua dulce. Las guabinas eran pequeñas, como de unos 15 centímetros, y la carne tenía un sabor exquisito, y se les podía extraer la manteca, la cual servía para curar las hendiduras en los calcañares de los pies por la resequedad de la piel. Al tapesco se le había hecho un pequeño rancho de madera en la parte superficial, utilizando como techo la penca de huerta, y así la persona que se mantenía vigilante se cubría del fuerte sol. Otro de los componentes del tapesco era la ganchada, formada por 4 horcones de madera como de unos 3 metros de altura cada uno, e iban enterrados buena parte en el suelo rocoso dentro del agua, y en la parte superior iban entrelazados con bejuco de chupamiel, y que era la parte central en donde se sostenía el resto de la construcción, siendo necesario colocar los ganchos fijamente, ya que ahí resistía la mayor fuerza para cuando llegara la correntada no fuera arrastrado en su totalidad. Era admirable ver las 2 mangas, la cual cada una cruzaba desde el centro del río hacia la orilla, y obstaculizando el libre paso de la corriente de agua, creando un fuerte tumbo, y que nos servía para poder nadar por la parte de abajo, debido a que se formaba un remanso, y así llegábamos más fácil al tapesco. Y el que podía poco nadar se auxiliaba agarrándose de un bejuco de chupamiel, el cual lo habían amarrado de la parte trasera del tapesco y flotaba sobre el agua. Si el río estaba pacho, las mangas, que eran como cercados de madera, asomaban las puntas, y éstas servían para que las personas, al no poder nadar, se agarraran de los palos para poder llegar hacia el tapesco. Pese al riesgo que implicaba, ya que al soltarse podía con seguridad ahogarse al no ser auxiliado por otra persona. Los que eran socios les tocaba preparar la madera con unos meses de anterioridad durante el verano, teniendo que acarrearla desde lugares aledaños, volviéndose un trabajo pesado, acarreando los tercios de madera en el hombro, haciendo estaciones por el camino para descansar. Al llegar al río, sumergían la madera en el agua, prensándola con piedras y permaneciendo ahí en proceso de curación hasta que en su corteza se le formaban ampollas, y que al desprenderlas emanaban un mal olor a podrido. Entre las maderas favoritas estaba el pievenado, el quebracho, el cabulote, y para las latas, que eran las vigas un poco más delgadas, se utilizaba el laurel, el guarumo y otras. Los horcones que conformaban la ganchada eran pesados
y se requería cargarlos entre 4 o más personas, colocándole palancas amarradas con lazo, y les tocaba descansar frecuentemente durante el trayecto, teniendo que avisar entre sí al momento de bajar la carga para evitar un golpe de gravedad, ya que podía con un medio descuido quedar atrapado entre la madera. Manifestaban las personas socios que vivían en el caserío Hacienda Vieja que la idea de construir el tapesco en el lugar de las garcitas fue de un señor que vivía en un pequeño caserío llamado Los Urbinas, ubicado después de pasar el cantón Plazuelas, y que en ese tiempo dicho señor tenía una estrecha amistad con la gente de nuestro caserío. A él lo conocíamos como don Manuel Urbina, a quien tuve el privilegio de conocer en una ocasión cuando se encontraba en la ribera del río Lempa, en el lugar de las garcitas en donde estaba la obra de sus manos, y por supuesto de quienes también eran socios, entre ellos don Tules, don Goyo Enríquez, don Goyo Otero, don Tomás Luis, hijo de don Coronado, y otros que se unieron después. Cuando a don Manuel Urbina le correspondía su turno en el tapesco, él llegaba y pernoctaba ahí durante la noche al pie de una gran roca que parecía como una laja situada en una parte alta. Él llegaba al finalizar la tarde y echaba una ojeadita al tapesco, y luego me parece recordar que él tomaba un cigarrillo de esos que se envuelven con penca de tusa, y lo disfrutaba muy lentamente sentado al pie del peñasco. Yo en una ocasión me encontraba ahí y le observé detenidamente su serenidad al momento que conseguía leña en la proximidad de la laja, y luego preparaba su fogata, hacía su café y calentaba su comida. Y como de costumbre, dejaba los tizones encendidos al principio y después permanecían humeando hasta el amanecer. Don Manuel Urbina era mediano de estatura, de pelo cano y muy contento. Yo al verlo aquella tarde de verano, nunca me imaginé que para mí se convertiría en un personaje histórico y de mucha admiración. Unos años después, en la misma década de los 70, las personas socios, al ver que estaban teniendo buena pesca, construyeron un segundo tapesco, siempre en el río Lempa, en el lugar llamado El Platero. Un poco más arriba, sobre la fuerte chorrera del río, tomando en cuenta que ya habían adquirido la experiencia y el conocimiento para evaluar los lugares en donde construir los tapescos. Y fue así que comenzaron a acarrear la madera de las pocas reservas forestales que estaban quedando, pues la población se iba expandiendo y cada año la actividad agrícola por doquier, y desmontaban los lugares. Los bosques se escasearon y los señores socios se les dificultaba conseguir la madera en las riberas de los ríos, como las Quebradas Maderas, las Quebradas Gallinas, el Chupadero y otros lugares. Construir un tapesco se requería de mucho esfuerzo, y lograr mantenerlo ahí adentro del agua eran pocas las posibilidades, debido a que podía ser arrastrado por la primera correntada que hiciera el río, luego que la presa hidroeléctrica 5 de noviembre abriera sus 7 compuertas, por haber llegado el agua del embalse a su máximo nivel en la época de invierno. Los socios del tapesco, cuando lo estaban construyendo,
o lo reparaban, se iban muy de mañana, aprovechando unas 4 horas de trabajo, mientras el río permanecía con menos caudal, debido a que, según se comentaba, en la presa hidroeléctrica cerraban casi todas las turbinas en horas de la noche por requerirse poco consumo de energía en las ciudades industrializadas, por no operar las máquinas, que son las que consumen grandes cantidades de megavatios. Y supuestamente al trabajar menos turbinas por la noche, había menos descarga de agua del embalse hacia el río. Ellos, cuando iban a trabajar al tapesco, llevaban sus barras para abrir los huecos en el suelo rocoso debajo del agua. Estos experimentados hombres se sumergían parte de su cuerpo en el agua y sacaban las piedras para sembrar las maderas y la aseguraban haciéndole un túmulo de muchas piedras en la parte de arriba de la corriente, justamente al pie de la madera. En el año que estaban construyendo un siguiente tapesco en el lugar conocido como El Platero, yo estudiaba 2º grado en mi caserío y la profesora Yolanda nos llevó a una excursión a visitar la escuelita del caserío La Pinte, para que nosotros nos despertáramos un poco, decía ella. Y saliendo de la escuela pasamos por el río Lempa, por el paso conocido como El Platero. Cuando el río estaba pacho y aprovechamos la oportunidad de entrar al tapesco junto con la profesora y las alumnas, quienes muy emocionadas gritaban posiblemente porque nunca lo habían contemplado de cerca. El tapesco duró poco tiempo, posiblemente por el incremento de las tareas de reparación por parte de los socios, teniendo que atender también el tapesco de las Garcitas, y luego decían que hubo un tercero que fue construido por unas cuantas personas de una misma familia allá por la poza del Estucal, abajito del remolino que queda donde desemboca el río Amatío, casi llegando al caserío de San Jorge. Cuando los señores socios se iban a trabajar en el tapesco del Platero, sus pequeños hijos le llevaban el desayuno como a las 7 de la mañana. Ellos lo llevaban en una cebadera de pita de mezcal y con su servilleta envuelto el chorizo de tortillas. Cuando los hipotes ya estaban con el desayuno en la laja a la orilla del río, los señores se les veía salir del agua desnudos, cubriéndose con sus manos, y al llegar a la orilla en donde tenían la ropa, se ponían su calzonillo de manta, largo hasta las rodillas, escotado y con una tirante de la misma tela y un botón, y que no lo habían querido mojar posiblemente porque no tenían remuda, y se acomodaban en una laja y ahí desayunaban. Algunos les llevaban frijoles sancochados en una cumba de plástico color azul o verde. A otros les llevaban frijoles fritos con mantecaniebre o de cerdo. Les llevaban huevos duros o tibios. A los que tenían vacas les mandaban un pedazo de queso que su esposa lo había hecho utilizando un molde de madera o penca de piñal. La comida más común para los trabajadores era el pescado asado en el comal, agarrado recientemente o en otras veces raleado. A este desayuno no podía faltar un jarro de loza lleno de café, el cual las señoras lo preparaban revolviéndole maíz quemado y endulzando con dulce de panela.
Con el frío que habían soportado los trabajadores al estar dentro del agua, les tocaba desayunar con mucha hambre y en un momento se comían el rimero de tortillas. El tapesco del platero estaba ubicado entre la piedra chepetivo o piedra del vado y las que están al terminar la chorrera y que al pasar la corriente de agua forman un gran tumbo y a la vez un gran remanso en la parte de abajo, volviéndose este lugar del río muy temeroso para cruzarlo nadando.